¿De dónde viene todo el problema? Paula trabaja en la coalición cívica con Lilita, ¿no? Exactamente. Bueno, no es una frase. Nadie va a pedir un juicio político por una frase porque no prosperaría. Tiene que ver con una cuestión de respeto a las instituciones, a la división de poderes y también para ser muy claros en el mensaje a la sociedad. En la Argentina no tiene que haber privilegios, no tiene que haber impunidad y no tiene que haber ninguna duda de que nuestro gobierno, el que ayudamos a construir, el que ayudamos a armar, tenga funcionarios que duden en relación a responsabilidades y que crean que una persona, por el solo hecho de ocupar un cargo, puede tener algún tipo de beneficio en un proceso judicial. No hay grieta en Cambiemos porque no se pone en duda nuestra continuidad en el gobierno, pero nosotros somos diputados y pertenecemos a una fuerza política como es la coalición cívica, que ha luchado mucho en materia de corrupción a lo largo de los años, tanto en el tema Menem como en el tema de Cristina Kirchner, y como diputados tenemos la atribución constitucional de pedir juicio político cuando entendemos que algún miembro del Poder Ejecutivo no cumplió con sus funciones. Pero Paula, discúlpame. Y eso es lo que vamos a hacer. Discúlpame que te interrumpa. Obviamente vos sabés, vos trabajás mucho en la política, trabajás hace mucho también con Lilita, sabés que es fuerte, porque si en algún momento Lilita, enemistada, por ejemplo, con Lorenzetti, le resultaba incómoda al gobierno, porque cada vez que hablaba Lilita de Lorenzetti le traía algún problema con el presidente de la Corte, ahora expresidente de la Corte, imagínate lo que puede significar para el presidente Macri que Lilita Carrió, que es una de las personas más importantes que tiene Cambiemos, pida el juicio político de un ministro nombrado por el propio Mauricio Macri. ¿Tenés idea de cómo cayó esto en la Casa Rosada? ¿Hubo alguna respuesta del riñón más chico, más cercano a Macri? Pero ¿cómo caería en la gente, que es en definitiva quien nos vota, y en la sociedad quien tenemos que responder, si nosotros creyéramos que un ministro de nuestro gobierno está haciendo mal su trabajo y no usáramos los resortes institucionales que tenemos que usar? Nosotros somos diputados y tenemos que ejercer el control republicano. Si no, entraríamos en una especulación política chiquita que no es parte de la coalición, no ha sido la historia de la coalición. Paula, cuando vos hablas de nosotros en sentido amplio, incluye a todos los funcionarios del gobierno de Mauricio, y no es lo que ellos impulsaron, o por lo menos no escuchamos que hayan salido a apoyar esta medida. Cuando digo nosotros, tiene que ver con la posición de la coalición cívica, de sus órganos partidarios y de lo que ha establecido el bloque de diputados nacionales de la coalición. Paula, y en ese sentido, ¿en qué medida crees que la opinión de Garabano representa la opinión del gobierno en general y del presidente en particular? Nosotros entendemos que el presidente quiere justicia independiente en la Argentina, y eso fue el motivo y parte del acuerdo que hizo que Cambiemos pudiera nacer. Ese fue el acuerdo que se hizo entre Lilita, Sanz y el propio presidente Macri. Y sobre esas bases es que nosotros estamos actuando. Oliveto. Así que no tenemos ninguna duda de que el presidente no está ni ofendido ni preocupado, porque en definitiva él sabía con quién estaba haciendo un acuerdo político, que es con la coalición cívica, y sabe de nuestra lucha, sabe de nuestros valores, y sabe que al momento de tener que fijar una posición no especulamos políticamente. Pero es verdad que también apoya... Nunca fuimos políticamente correctos. Claro. Es verdad que también ha expresado su apoyo a Garabano. ¿La llamó a Lilita? ¿Es verdad esto? No lo sé. No hablé la última hora con Lilita. Sí, la llamó Mariana. La llamó Carrió al presidente, hablaron. Carrió le dijo que no había vuelta atrás en esto, que o se cambia o que no se cambia. Con lo cual le dejó claro hasta esta hora, 14:39, que el conflicto sigue arriba, que el conflicto sigue absolutamente, y ella le puso la condición de que va contra Garabano. Pero perdóname, Pablo, ¿eso qué significa? Porque, a ver, Macri ahora tiene que tomar una decisión, es decir, banca el juicio político, o por lo menos apoya a Lilita en lo que creo, o toma una definición con respecto a este tema, o banca al ministro Garabano. Claro. Macri le dijo, en caso de que banque a Garabano, ¿qué pasa con Lilita? Porque recién Pablo nos acaba de decir que no hay grieta porque no está en riesgo
que la coalición cívica deje de ser parte del espacio Cambiemos. Eso por lo menos entendí yo. Sí. ¿Qué puede llegar a pasar entonces? Hoy hubo una reunión de gabinete que presidió el propio presidente. No, el presidente no está todos los días en las reuniones de todos los días de gabinete. Y ahí le dijo, dale para adelante, seguí con lo que estás haciendo. Pero en la intimidad... ¿A quién? A A Garabano. Se lo dijo a su ministro de Justicia. Pero en la intimidad, Macri dijo, en la jefatura de gabinete, que hubo un error en la declaración de Garabano. Con lo cual yo creo que el presidente está tratando de descomprimir ahí la historia. No es un error de comunicación. Viste, muchas veces se habla de error de comunicación. En realidad no es un error de comunicación. Es una postura política tomada. O es Garabano un libre pensador. No, pero a ver, una cosa es que él puede pensar eso y otra cosa es que se pueda comprobar efectivamente Que está haciendo algo. que haya hecho alguna cuestión para favorecer que no haya un presidente Exacto. preso. Digo, él puede decir, mira, políticamente para la imagen de un país, un presidente preso no ayuda. A ver. Puede ser verdad o mentira. Ahora, si vos hiciste Pero- algo... Esto empezó en el Congreso. Sí, Paula. digamos, que no haya un presidente preso. O sea, empezó Yo lo que por ahí. quiero decir son dos cuestiones. Primero, para que a la sociedad le quede claro, nosotros vamos a respetar la plataforma electoral de Cambiemos. ¿Esto qué es? No impunidad para nadie y todos somos iguales ante la ley. Lo segundo que hay que decir no es un tema personal hacia Garabano. Garabano no es un académico, por lo menos no ejerce como académico, no es un juez o un fiscal. Es una persona que tiene un cargo político, que responde a un espacio político, que es Cambiemos, que tiene que respetar una plataforma política que es la que suscribimos y es la que votó la gente, y además que está dentro de un partido que tiene liderazgos. Tiene el liderazgo del presidente Macri, pero también tiene el liderazgo de la doctora Elisa Carrió. Pero Paula, Es cierto que Paula, el presidente... una cuestión. Perdón. Es cierto que es parte del equipo del presidente y es el presidente quien diseña su equipo y elige a su gente. También es cierto que nosotros, cuando tenemos una diferencia, la tenemos que exponer, tanto en el seno del partido como de cara a la sociedad, en virtud que somos diputados nacionales. Pero una pregunta, ¿cuál es el límite de Carrió? Carrió está considerada una especie de fiscal, o sea, uno siempre la relacionó con las cuestiones también Devedora. de la justicia. Ella misma se dice A a sí Lorenzetti, misma como fiscal de la Lorenzetti, República. claro, ella tenía una cuestión que se la dijo varias veces a Macri. Ahí ganó Bueno, Lilita. pero ahí ganó. Con Angelici, habló muchas veces Angelici, pero claro, Angelici ¿a qué tiene que renunciar? A nada, si es presidente de Boca. O sea, muchas veces dijo que Angelici procedía y hacía lobby para que salgan determinadas cuestiones. Otro hecho de gravedad, de acuerdo a lo que uno considera son las palabras de Carrió. Y que ahora el ministro que nombra al presidente salga con esta historia de que no es bueno que los presidentes vayan presos, digo, ¿cuál es el límite de Carrió en un tema tal vez por el que conocemos a Lilita, que es la justicia? Pero ¿por qué tiene que tener límites? ¿Qué tendría que estar en una especulación? ¿Tendría Porque que no dejar es de de ser agricultura, quien es? que Lilita, justamente es una dirigente eso- muy vinculada a las denuncias. No, y es una dirigente que respeta la República y los valores republicanos y respeta lo que se le prometió a la gente y el contrato electoral que nosotros tenemos. Mirá, es complicado el discurso de Garabano desde el punto de vista jurídico, porque si uno presume que por ser presidente o por haber sido presidente, vos no te podés evadir de la justicia, o sea, no te podés escapar, ni podés entorpecer la investigación, ya de por sí estás prejuzgando una situación sin el conocimiento de lo que se está ventilando en los expedientes judiciales. Y el caso de Debido, específicamente, donde nosotros acompañamos el desafuero, quedó de alguna manera evidenciado en lo que envió el juez Bonadío, que a partir de que él había designado personas de su confianza en la estructura de Río Turbio, estas personas habían eliminado pruebas relevantes para la investigación. Pero, y eso Paula, venía de una investigación dentro del expediente. Entonces, hay que respetar el trabajo de la justicia, hay que dejar que los jueces avancen, hay que respetar la base electoral de Cambiemos, las promesas electorales que hicimos, y hay que respetar la República en su amplia concepción. Y también tienen que entender ustedes que no es raro
que diputados pidan juicios políticos a ministros cuando entiendan que esos ministros tienen algo que explicar en el Congreso, o el inicio de un juicio político, que lo vamos a tener que fundamentar y que tendrá que ser esto evaluado por el resto de los diputados, que no está mal que dentro del oficialismo tengamos voces distintas, porque lo que tenemos que romper en la Argentina es el verticalismo que tanto daño nos ha hecho, y que esto es parte del juego republicano. Y pedirle a Lilita y pedirle a la coalición cívica un gesto distinto a lo que fuimos siempre por el solo hecho de ser oficialismo no va con nosotros. Pero Paula, en tu convicción, vos dabas los argumentos técnicos que dio el ministro, en tu convicción, ¿es una posición jurídica lo que expresó o es una posición política? Porque si fuera, lo voy a decir entre comillas, un loquito suelto en el gobierno, ya habría habido una rectificación, un correctivo, una posición pública del presidente al respecto, y la verdad no lo hubo. Hubo una rectificación propia de Garabano para acotar sus dichos a la preventiva, pero nada más. La verdad que yo no lo puedo interpretar a Garabano, no lo conozco en profundidad, y como tengo dudas y tengo derecho y lo tengo que fundamentar, voy a pedir que lo explique donde lo tiene que explicar, que es en el marco de la Cámara de Diputados. Ahora, tengo una pregunta, Oliveto, para conocer un poco el pensamiento, porque hay información que circula de lo que piensa Carrió. El Carrió piensa que hay un manto de impunidad dando vuelta. Y un caso, Mariana, es lo que contaba ayer acá Santoro. Hoy casi con seguridad se va a conocer que prescribió la causa de Menem. Entonces, ¿ustedes creen que entre el partido judicial, la política y alguna cuestión, algún coletazo de los cuadernos que pueda llegar incluso hasta el propio primo, el presidente Calcaterra, haya como una mano del gobierno y esto es lo que ustedes denuncian de Garabano? Yo lo que creo es que lo que nosotros creemos es que hay que ser claritos. Hay que decirle concretamente a la justicia que tiene que actuar de manera independiente, que nosotros no nos vamos a meter en sus fallos, pero que los vamos a controlar, porque no puede ser que en la Argentina prescriban causas y que además una persona que está probado que traficó armas con Croacia y Ecuador termine libre de culpa y cargo, solo por el paso del tiempo. Tenemos que ser muy claros en que en este momento las señales son importantes y se está dando en este marco y por eso estamos saliendo a Pero está todo el gobierno de acuerdo en esto, Paula, Eso. porque me parece que acá lo que te preguntaba Marina, lo que te preguntaba Pablo, me sumo para saber si hay una posición definida en Cambiemos, homogénea, unánime, en la cual tenga una posición tomada con respecto a los fueros o a qué hacer con los fueros o a qué hacer con las prisiones preventivas, porque nosotros ayer lo comentábamos en el programa. Mientras Garabano decía esto que decía, a la mañana en los diarios había salido que Federico Pinedo iba a impulsar junto a otros senadores el desafuero de Cristina por la causa Irán. Ustedes no hay ninguna duda de cuál es la posición que tienen. Pero no está claro si Cambiemos tiene una posición unánime con respecto a la prisión preventiva del expresidente en este caso o de cualquier exfuncionario, actual senador o diputado que esté investigado por corrupción. Tenemos entendido que el Senado va a impulsar el desafuero, al igual que en el Senado una vez que sea ratificado por Cámara. Esto es así, al igual que diputados. Esto es así y se va a hacer de esta manera. En relación a las preventivas y la ponderación de las preventivas es una atribución de la justicia y en esto hay que ser claro. Tendrán que evaluarlo de acuerdo a las circunstancias y a la prueba que estén en cada una de las causas. Ahora, no se puede filosofar sobre esto. Ahora vamos a suponer que pasa el fin de semana y Macri no lo saca a Garabano y el lunes Garabano sigue siendo el ministro de Justicia. De hecho, en este momento está trabajando en su oficina. ¿Qué va a pasar con ustedes? Nosotros presentaremos el juicio político y de avanzar será convocado Garabano para dar explicación